Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Juan Pardinas, analizaremos el debate alrededor del precio de la gasolina. Luego conversaré con Pascal Beltrán del Río sobre la situación en Libia y finalmente pasaremos al tema que estamos desarrollando esta semana, las elecciones en el Estado de México. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, buenas noches. El precio de la gasolina es un tema que genera gran controversia en México entre expertos y políticos. Según algunos, se trata de un precio clave de la economía que debe mantenerse estable para evitar presiones inflacionarias. Para otros observadores, es un precio que se debe fijar de la misma forma en la que se establece el precio de los plátanos o las zanahorias, es decir, por medio de la oferta y la demanda, ya que ello permite evitar subsidios y, en particular, subsidios a los que más tienen. Para algunos más, debe ser igual al precio de la gasolina de nuestros vecinos del norte o de alguna otra referencia internacional. Y para los que se preocupan por el cambio climático, su precio debería reflejar sus efectos negativos en el medio ambiente y ser alto para disuadir su consumo. Las recientes protestas en África del Norte y Medio Oriente y el impacto que estos acontecimientos han tenido sobre el precio del crudo han hecho que el tema del precio de la gasolina en México cobre importancia y que nuevamente se cuestione la política de los incrementos periódicos adoptados por la Secretaría de Hacienda desde principios de 2010. Se trata de un tema complejo que nos importa a muchos y nos afecta a todos. Y para platicar precisamente del precio de la gasolina en México, está con nosotros Juan Pardinas, director general del INCO. Juan, buenas noches. Muchas gracias, Javier. Oye, ¿es correcto decir que el gobierno mexicano subsidia la gasolina? ¿Eso es lo que está sucediendo? ¿Y cómo es que sucede eso? Ahora sí que depende. Hoy, el día de hoy, a fines de marzo y en lo que va del año y en lo que ha sido la constante de los últimos años, sí, efectivamente el gobierno mexicano subsidia el precio de la gasolina. ¿Y por qué este es un tema importante, yo diría que crucial para el futuro de México? ¿A ti, Javier, te gustan las películas de monstruos? Pues no me encantan, pero me encanta el cine, entonces de vez en cuando veo una que otra. Pues si tiene uno una cultura cinematográfica, se acuerda uno que, por ejemplo, a los vampiros, a Drácula, lo matas con una estaca en el corazón. O una bala de plata. Al hombre lobo con una bala de plata. Entonces, la metáfora de la bala de plata lo que nos dice es como una solución magnífica para destruir un enorme problema o un monstruo con la cara peluda, como es el caso del hombre lobo. Yo creo que el precio de la gasolina en política pública en México es lo más cercano que tenemos a una bala de plata para cambiar la estructura productiva del país. Evidentemente no hay varitas mágicas, no hay soluciones fáciles, pero si hubiera una cosa que pudiera transformar a México, solo una que pudiéramos cambiar, yo creo que el precio de las gasolinas sería lo más importante. Hay muchas razones para justificar el argumento de la bala de plata. Creo que la principal es la cantidad de recursos que el gobierno y el pueblo de México, porque a final de cuentas el gobierno no nos regala nada, simplemente administra dinero ajeno, lo que invertimos los mexicanos en disfrazar los precios reales de la gasolina alcanza montos absurdos. Para dar una idea y poner esto en una escala comparativa, para 2010, que no ha sido el año en el que, en 2011, perdón, en el año en el que estamos, que si no cambian mucho el precio del petróleo, habrá que ver qué pasa en el norte de África, vamos a estar gastándonos cerca de 80,000, 70,000 millones de pesos en subsidiar la gasolina. Para dar una idea, esto equivale al presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, si la seguridad pública es hoy el principal problema que tiene México, estamos gastando lo mismo en subsidiar gasolinas. Otro comparativo importante. El subsidio para gasolinas en 2011 va a representar cerca del 80% del gasto de la Secretaría de Salud.
O sea, gastamos casi lo mismo en medicinas, vacunas, en garantizar provisión de servicios médicos a la gran mayoría de los mexicanos que en subsidiar la gasolina. Creo que esto puede dar una pequeña idea del absurdo. Sí, a mí lo que me, no sé si la palabra es molesta, pero tal vez sí es molesta un poco cuando escucho esto de que el gobierno subsidia la gasolina, es que creo que es un poco impreciso decir eso en el siguiente sentido. Si uno ve el precio de la gasolina en pesos constantes en los últimos 15, 20 años, es totalmente estable, totalmente estable. En esos últimos 15 años, 10 años, más o menos, ha estado por abajo del precio de la gasolina en Estados Unidos. Y solamente en los últimos 5 años ha estado, no constantemente, ha estado por arriba del precio de la gasolina en Estados Unidos. Entonces, de esos 15 años, solamente 5 años ha habido este subsidio. Entonces, claramente, al ver esa gráfica de un precio en pesos constante totalmente estable, el objetivo aquí del gobierno es mantener el precio constante para evitar probablemente presiones inflacionarias. Y yo diría, si bien en los últimos años hay un subsidio, en los otros 10, al contrario, se recaudaron una enorme cantidad de recursos al estar el precio por arriba del precio en Estados Unidos. Ahí nunca escuchamos ni quejas de gente que ahora se queja del subsidio, ni tampoco quejas porque hay distorsiones en el mercado, lo que tú quieras, ni tampoco escuchamos preguntas al gobierno de qué está haciendo con todos esos recursos adicionales que estuvo recaudando cuando el precio de la gasolina estuvo por arriba del precio de la gasolina en Estados Unidos. Entonces, siento otra vez que al decir que hay subsidio, parecería que ese es el objetivo del gobierno, y creo que si uno ve el precio en pesos constantes, claramente el objetivo es otro, el objetivo es mantener el peso constante.